y la narrativa que mantiene el Estado. La economía es compleja. Nosotros vemos como parte de este proceso, la realidad es que los informes y el proceso que se lleva de estos informes para mí son realmente válidos, son buenos. Lo que pasa es que no es tan fácil visualizarlo en el día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar a lo largo de la historia, que es parte de lo que yo le digo a los estudiantes. Ahora mismo uno habla de la inflación y dice que con 1,000 pesos no se hace nada, que con 1 peso antes uno iba, compraba una bicicleta, compraba la compra de la casa, en Hotel Puerto Trujillo, compraba de todo. Pues yo le decía a los estudiantes, ¿pero quién tenía 1 peso? Nadie. Trujillo nada más. Gracias, amigas y amigos, y desde el altar de la patria, imágenes para el mundo desde Multimedios Un Mundo. Una vez más estamos aquí de nuevo para llevarle contenidos, entrevistas de mucho nivel. José Tomás, ¿qué tenemos? Esta mañana nos agrada con su visita como invitado en este matutino Su Mundo, un invitado muy joven, muy profesional, muy capaz, que pese a su juventud tiene ya trillado un camino profesional exitosísimo. Joan Monegro, él es economista y docente del área de Economía y Negocios de la Universidad INTEC, a quien damos la bienvenida, pero además es como un sobrino para nosotros porque es hijo de nuestro amabilísimo y directo amigo José P. Monegro, director del diario El Día. Buenos días, tú estabas obligado a ser muy bueno. Sí, gracias al Señor, y no solamente obligado a ser muy bueno, sino también a saber expresarme, a comunicarme, porque como le digo a la persona, es que a mí se me ha hecho complejo todo este proceso, porque al final tenemos unos muy buenos referentes, tanto papi con José Monegro como mi mamá Ángela Medina, que son 2 comunicadores de primer nivel y queridos por el pueblo dominicano, gracias al Señor, y como dice, estamos entre amigos. Pero queridos por esa trayectoria profesional siempre vinculada a los valores éticos y morales, el valor de la honestidad, de la decencia, del amor, de la sensibilidad, de la solidaridad humana. Y esa ha sido la trayectoria de tus padres. Pero hoy vamos a hablar de reforma fiscal. La reforma fiscal anunciada por el presidente de la República, Luis Abinader, dentro de las 12 grandes reformas que él dijo que va a promover en este mandato gubernativo que inicia el próximo 16 de agosto con su juramentación ante la Asamblea Nacional. Esa reforma fiscal, sobre todo, y la reforma constitucional son los 2 puntos que más inquietudes y más comentarios han generado y más preocupaciones, además, porque uno no sabe qué tanto va a abarcar esa reforma fiscal, si va a aumentar tasas, si se van a ir por la vía, por ejemplo, de ampliar la base imponible. Hay mucha incertidumbre con relación a la reforma fiscal, porque obviamente toda reforma puede o afectar el bolsillo o quizás aligerar un poco la carga para ampliar la base o la masa de personas o de empresas que pagan los impuestos en República Dominicana. ¿Tú cómo la ves? Que eres un docente, que estás todos los días en las aulas y que maneja y analiza mucha información. Muchas gracias por esa pregunta. Para comenzar, quiero decir que nosotros desde el INTEC vamos a estar hablando mucho de esto. El 3 de julio vamos a tener un foro al respecto. Mira, la reforma fiscal, a mí siempre me gusta comenzar hablando de la diferenciación entre una reforma fiscal y una reforma tributaria. Normalmente en la República Dominicana, cuando se habla de reforma fiscal, nosotros entendemos que solamente van a subir los impuestos en general. Pero eso es más del lado o desde el punto de vista tributario, que no necesariamente es lo que va a suceder ahora. Sino que una reforma fiscal no solamente te habla de los ingresos del Estado, sino también del gasto del Estado. O sea, que nosotros vamos a tener 2 vertientes muy interesantes, que es la parte de la recaudación, que vamos a hacer con la recaudación, pero también que una parte que tal vez no se está discutiendo mucho de cómo es que el gobierno va a gastar su dinero, que es la otra parte que la República Dominicana también tiene que plantearse y revisarse, ver, analizar, porque de nada nos sirve que entre mucho más dinero si nosotros no estamos teniendo los servicios de calidad
o los necesarios o dando los pasos necesarios para tener esos servicios de calidad, como puede ser una mejor salud, mejor transporte, mejor sistema eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Con ese punto claro, entendemos que la República Dominicana está en un momento interesante. La realidad es que la reforma fiscal puede pasar desde que inicie el nuevo gobierno solamente por la voluntad política de un partido, que es un punto interesante. ¿Por qué lo digo? El presidente ahora mismo, cuando comienza el nuevo gobierno, bajo las elecciones que ya tuvimos, la mayoría de los escaños, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja, son del PRM. La mayoría, y por mucho, ¿verdad? 2/3 partes yo creo que de cada escaño se permite. Entonces ahora mismo, por eso, vemos que es tan importante la discusión de esta reforma para que no se quede solamente de un interés de un lado, de un partido, sino que sea algo más completo. Y también, como ya mencionaron, el presidente ha dicho muy en claro que eso va, digámoslo así. Ya entrando en el tema más económico, ¿qué pudiéramos esperar? Esta reforma va a tocar muchos puntos y muchos temas. Entre ellos, creo que es una de las pocas veces que yo he visto que los economistas nos hemos alineado, por lo menos en un punto específico, y es que debemos de mejorar dos cosas. La base, poder, digámoslo así, poner a pagar impuestos a mucha gente que no lo están pagando, que no necesariamente no lo están pagando porque sean delincuentes, sino porque es complejo. El sistema es complejo de pagar. O sea, nosotros no podemos pensar que un pobre joven o una jovencita o una persona de escasos recursos, solamente iniciando su empresa, ya tenga que pagarle a un contable para solamente tener que pagar impuestos. O sea, eso es hasta ridículo. O sea, al final, fácilmente los ingresos de una empresa básica pudiera simplemente quedarse en ese proceso de tener que entender cómo poder iniciar a pagar los impuestos. Entonces, una de las cosas que se están buscando o se están planteando en la mesa es, vamos a simplificar este proceso. Y esto va a tener dos vertientes interesantes. Primero, vamos a poder recaudar más dinero de las personas que sí están dispuestas a pagar los impuestos, solamente que no saben cómo hacerlo. Y en segundo lugar, va a reducir el costo de la recaudación. Porque cuando uno dice, hay que pagar impuestos, hay que recaudar impuestos, uno solo piensa que la DGI tiene que ir a la casa de cualquiera, tocarle la puerta y que la gente le va a dar dinero. Y no es tan fácil. Entonces, lo que planteo es lo siguiente. Si nosotros tenemos que gastar en la tributación, ¿verdad? O la DGI tiene que gastar 5,000 pesos para recaudar 2,000 pesos, ¿le parece razonable? No, no es razonable. O sea, al final, por el sistema tan complejo que se está manejando a través del sistema tributario dominicano, es costoso también administrar estos impuestos. Cuando digo o recaudar estos impuestos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a lugares muy recónditos a veces, lugares muy, muy difíciles de llegar, para recaudar impuestos mínimos que cuando nos damos cuenta, estas pequeñas, micro, medianas empresas son las principales fuentes de la República Dominicana, en donde manejan mucha parte del PIB, manejan una gran cantidad de empleos y tienen un buen porcentaje de movimiento. Ahora, eso es uno de los puntos. Digámoslo así, eficientizar la recaudación. Otro punto, como ya mencioné, puede ser buscar estrategias, que aquí es donde va lo interesante entre la diferencia entre la reforma fiscal y la reforma tributaria. No es solamente pensar en aumentar impuestos, no es solamente yo decir más impuestos o menos impuestos, no, sino cuando hablamos de reforma tributaria, o reforma fiscal, perdón, nosotros lo que estamos hablando es de estrategias también más transversales y holísticas. Entonces, otro punto interesante sería que esto incluso se ha planteado, que es que nosotros pongamos un fee fijo para todas las empresas de pequeña, micro y mediana, en la cual tal vez no paguen un contador para hacer ese proceso, pero sí puedan pagarle algo al gobierno, que sea lo mínimo, para que por lo menos se tenga un registro de estas personas y de estas empresas. Que viene algo interesante también con esta parte, que es donde yo entiendo que muchas veces el gobierno ha fallado, que es en decirle los beneficios a la gente de estar, digámoslo así, o de esta nueva reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Si estas personas, digamos, pagan un mínimo o un monto X para estar formalizado, registrado, tengan todo su tributo al tiempo, las recaudaciones van a aumentar significativamente o por lo menos uno lo va a sentir a nivel de ingresos tributarios. Y en segundo lugar, también las personas van a estar formalizadas.
Y esto nos va a ayudar, y pongo el caso más simple, como los procesos que se llevaron dentro de las empresas en conjunto con el gobierno durante la pandemia, en donde parte de los salarios lo pagaba el mismo gobierno, pero no era parte de todos los salarios que se movían, sino de los salarios que estaban dentro del sector formal de la economía. O sea, la gente que ya estaba, las empresas que estaban pagando impuestos o pagaron impuestos desde antes, digámoslo así, estaban pagando una especie de seguro en este momento, en donde en la pandemia mucha gente no podía, o muchas empresas no tenían el dinero suficiente para pagar a sus empleados, y lo que hizo el gobierno fue, a través de estos sistemas formales, ¿verdad?, pasarle ese dinero para que tanto los empleados pudieran seguir trabajando y también se pudieran seguir haciendo los trabajos necesarios. Mira, cuando uno está en otros países bastante avanzados en su sistema financiero, sobre todo en la parte social de la repartición de los bienes, ¿no? Aquí se está hablando que hemos crecido mucho, que este país es una de las mejores economías de América Latina, toda una narrativa para hacernos creer una cosa, pero cuando vamos a la realidad de los hogares dominicanos es otra. Entonces, este sistema es confiable porque la gente también desconfía de los tantos millones que le han entrado a todos los gobiernos del país. Sin embargo, al final, la gente no ve cómo eso se refleja en mejores servicios, carretera, educación. Ahora mismo tenemos grandes problemas con la educación. Tenemos problemas de alimentación en el país. Tenemos problemas de seguridad. Y entonces, tanto dinero y la gente dice, ¿dónde va el dinero? ¿Qué tú entiendes que habría que hacer y qué tan confiable es el sistema financiero dominicano y los informes y la narrativa que mantiene el Estado? Mira, hay que entender varias cosas. La economía es compleja. Nosotros vemos como parte de este proceso que la realidad es que los informes y el proceso que se lleva de estos informes para mí son realmente válidos, son buenos. Lo que pasa es que no es tan fácil visualizarlo en el día a día. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a pensar a lo largo de la historia, que es parte de lo que yo le digo a los estudiantes. Ahora mismo uno habla de la inflación y dice que con 1,000 pesos no se hace nada, que con 1 peso antes uno iba, compraba una bicicleta, compraba la compra de la casa, en Hotel Puerto Trujillo compraba de todo. Pues yo le decía a los estudiantes, ¿pero quién tenía 1 peso? Nadie. Trujillo nada más. Entonces ahora hay gente, mucha gente con 1,000 pesos, no se hace mucho, pero hay gente con dinero. Lo que quiero decir con esto es que se ha tenido un progreso en el país. Se ha ido viendo, no solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, progreso en el país. Y tal vez hemos tenido situaciones en las cuales pudiéramos hacer mejores trabajos. Yo personalmente entiendo, la educación, y sobre todo ahora mismo, para también el sistema productivo, el sector eléctrico, que creo que pudiéramos hablar o profundizar un poco más de eso más adelante. Pero hay que entender algo dentro de la República Dominicana y desde el punto de vista del gobierno. Ahora mismo la presión tributaria está en 14.3%. ¿Qué es la presión tributaria? Básicamente es el dinero que percibe el gobierno por las tributaciones. Esta tributación es una de las más bajas dentro de Latinoamérica. Y esto es preocupante. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos solamente el 4% del PIB tiene que ir hacia educación. Ojo que del PIB. Nosotros como economía tenemos que entender, y como país, que el gobierno no cuenta con el PIB. Cuenta es con la parte tributaria, los ingresos del Estado. Cuando tú te pones a calcular, básicamente el 30% de los ingresos tributarios son solamente para el área de educación. Y uno ahí dice, tenemos que mejorar la estrategia, no tanto el dinero, sino la estrategia. ¿Qué se va a hacer con la educación? En los tiempos del gobierno pasado se hizo una estrategia importante que era lo mismo que decía inicialmente. Antes no se tenían las escuelas necesarias para que todo el mundo fuera. Ahora están las escuelas, ahora lo que hay que mejorar es la calidad de esa educación, que es también un proceso. Los profesores tienen que pasar un proceso de reeducación, mejoras de la calidad de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. En el sistema también de la República Dominicana hay un factor interesante, que es que nosotros tenemos muchos problemas, pero no son los mismos problemas que antes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre diferencio con mis estudiantes 2 puntos importantes, o como yo lo defino. Hay problemas de primer mundo y problemas de tercer mundo.
Nuestros problemas son de tercer mundo todavía, pero no son los mismos que antes. Antes, en el sistema de salud dominicano, en los tiempos de Balaguer, a mí me habían contado, yo no estaba vivo, mi mamá todavía estaba en proceso también de crecimiento, pero tú tenías en una sola cama a 3 embarazadas. Ahora no es ese el problema. Ahora hay camas. Lo que faltan tal vez son más equipos para tratarlos. O sea que los problemas van evolucionando. Van evolucionando para mejora de la sociedad. Hay que seguir diciendo cuáles son esas posibles mejoras que se puedan hacer. Porque como yo decía, para darle el ejemplo, problema de tercer mundo y primer mundo. El problema de tercer mundo es que yo no tengo internet gratis. El problema del primer mundo es que el internet es gratis, pero es lento. O sea, siguen siendo problemas sociales, siguen siendo problemas de cada contexto. Y el camino que se debe de llevar es un poco diferente. La República Dominicana en esta etapa, en la cual el gobierno tiene la decisión, que entiendo que sí, tiene la decisión real de ejecutar múltiples reformas, que ahora mismo estamos hablando de la reforma fiscal, pero ahí viene reforma del trabajo, la reforma del Código Laboral, también viene reformas eléctricas y un sinnúmero de reformas. Seguridad social. La seguridad social también. Es una demanda de muchos años. Y todo esto tiene, que ojo, aquí viene también lo interesante, cada uno de estos puntos tiene su discusión aparte. ¿Qué quiero decir con esto? La economía es muy compleja y cada uno de estos engranajes son parte de un todo. Por lo tanto, la visión que se tiene que llevar, que por eso es importante por ejemplo, estos foros que vamos a hacer con INTEC el día 3 de julio, es importante para poder llevar varias visiones y varias estrategias a la mesa, porque incluso pudieran salir instrumentos nuevos que para la República Dominicana fuera importante desarrollarlos y verlos. Es importante esa actividad que ustedes van a realizar porque va en la tónica de lo que ha planteado, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada de nuestro país y que también que ha sido reforzado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, que han sugerido la rubricación de un gran pacto nacional para hacer mucho más fácil el debate y discusión de esas reformas y que logremos que sean unas reformas que real y efectivamente sienten las bases, se conviertan en una herramienta para apuntalar el desarrollo económico y social de la República Dominicana. En el caso de la reforma fiscal, hay quienes han planteado, por ejemplo, que el gobierno debe centrarse en tratar como punto neurálgico principal el tema de la eficiencia de la cobranza de los impuestos, porque hay un elevado nivel de evasión y de elusión en los impuestos. El de ITEVIS, por ejemplo, que está en un 40 y algo % la evasión, y el impuesto sobre la renta está en un 60%, ¿es así? ¿O es al revés? Bueno, el hecho es de que los dos rondan el 50% o lo superan. Entonces hay quienes plantean que primero el Estado debe garantizar una eficiencia en la cobranza de los tributos, de los compromisos fiscales de las empresas y de las personas físicas, pero también resolver el tema de los elevados subsidios que entrega el Estado. Por ejemplo, solamente en el sector eléctrico son más de 80,000 millones de dólares al año por las deficiencias de las compañías distribuidoras de electricidad para garantizar la cobranza de la energía que distribuyen. Principalmente lo que nosotros como economistas conocemos como gasto tributario. Este concepto muchos economistas no les gusta porque al final lo que se entiende como gasto tributario o la definición es el dinero que les tuvo que haber entrado al gobierno que no le entró, ya sea por excepciones, por subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el concepto que se utiliza a nivel general para resumir todo esto, que es básicamente el gobierno no le paga o no le cobra X cantidad de impuestos a un producto o a un sector, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido del gasto tributario tenemos que tener cuidado porque son incentivos, ¿verdad? Por ejemplo, a los alimentos no hay que tocarlo. Dejen los alimentos baratos. Que es como que, ¿qué quiero decir con eso? Hay muchas personas que no... No, baratos no están. Eso es lo que yo voy a decir. Que procure que no aumente más de precio. Mejor todavía, pero lo que quiero decir es que si le quitan esos, si nosotros solamente, lo quiero decir para que entendamos que no todos
afectan o benefician solamente a los ricos, que es la visión que se tiene principalmente, sino que hay algunos que obviamente no beneficia a la gente, digamos así, el ciudadano a pie, ¿verdad? Que el que nos está viendo en la casa sabe que si le suben 2 pesos o 10 pesos al aguacate y al plátano, aquí vamos a tener más problemas. Si no me explican por qué, digo, porque me quieran pagar impuestos solamente, no, espérense. Vamos a dejar eso ahí y déjenlo tranquilo. Además de que una primera necesidad, y así mismo también con los fármacos, pues con las medicinas, ¿verdad? Ahora, fuera de eso, tenemos varios lugares que pudiéramos ir tocando, revisando. La primera pudiera ser el sector eléctrico. Yo y el sector eléctrico, yo creo que en mi casa ya me están ubicando y me están comenzando a quitar la luz para ver si yo dejo de hablar de eso. Pero la realidad es que el sector eléctrico en la República Dominicana está compuesto por varias cosas. Y las generadoras principalmente están muy bien. O sea, en este país, de verdad, cada vez que el presidente sale a decir que la generación en este país está en el mejor momento, yo le creo. Nosotros tenemos muchos proyectos que han agregado mucha potencia, mucha electricidad, y no solamente electricidad, sino que también hay un enfoque muy interesante de energía limpia para la República Dominicana. Pero esa es la generación. El sector eléctrico, donde nosotros normalmente nos vemos en la queja, en la distribución. ¿Qué quiero decir con la distribución? Que la luz llega a los lugares que tiene que llegar. Y ahí es donde se gasta muchísimo dinero. Aquí viene el detalle. Y sería la pregunta que incluso yo recuerdo que en los debates, sobre todo en el debate de los senadores del distrito, de Santo Domingo, perdón, no se habló muy al detalle entre Guillermo Moreno y Omar Fernández. No respondieron a la pregunta de la privatización de este sector. Esos son los del distrito. Digo, los distritos, sí. No respondieron a esta pregunta porque es una pregunta que parece que es un poco problemática. Pero la realidad es que hay que pensar en este mismo tenor de la reforma, qué se va a hacer con esa parte de la distribución. ¿Se va a dejar privatizar? ¿Se va a privatizar? No. ¿Qué se va a buscar para eficientizar? Porque para mí, de verdad, por ejemplo, algo que yo he dicho en múltiples ocasiones, a mí me parece interesante cómo la respuesta de las EDES hacia que ahora mismo no hay luz, en algunos casos que se está yendo la luz, es que ahora la gente está en su casa y está usando más energía porque hay calor. Y yo me quedé pensando, o sea, ustedes descubrieron ahora que a la gente en verano le da calor y usa más el aire. O sea, llevamos como más de 100 años de país y ahora que lo están descubriendo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que la reforma tiene que también ir viendo cuáles beneficios van a ir quitando y de qué forma. Porque aquí viene la parte interesante, en la forma. Imagínense que mañana le quiten el dinero completo que se le está dando, porque las EDES no pierden dinero, ¿eh? Hay que entender esa parte. Aunque ellos pierdan, lo paga el gobierno central. O sea, las EDES como institución es un gasto para el pueblo dominicano porque nosotros le damos el dinero que le falta para ellos sentirse cómodos. Entonces, si nosotros dejamos de darle eso, ¿qué va a suceder también con la estructura de la República Dominicana? Lo digo porque aquí se hizo o se firmó ya finalmente lo que fue el pacto eléctrico y tuvimos una doble vertiente en donde mucha gente estaban subiéndole los precios de la facturación, pero uno no se sentía cómodo con eso porque justamente uno pagando más, sentía que había más apagones. Y aquí viene un tema interesante que también tenemos que decir. Cuando, si mal no recuerdo, el presidente en algún momento dijo que en el país hay menos apagones que antes, en promedio. Pero ahí viene la palabra interesante, en promedio. Y que también se le puede creer. ¿Pero por qué? Por lo menos en promedio. Porque hay zonas, en este gobierno se ha desarrollado un proyecto muy interesante en el sur, que es zonas donde nunca había habido luz, que están teniendo luz ahora, por lo menos más mínimo. Ya sea porque hay paneles solares, ya sea por ese tipo de cosas del gobierno. Pero que cuando tú balanceas, tú dices, un lugar que nunca tuvo luz, que ahora tiene, te balancea el nivel de apagón que hay en el país en general. Aunque el otro lado, como nosotros pudiéramos sentir aquí en la capital, haya lugares que están teniendo problemas diarios. Antes que no se veían la luz y ahora sí se va. Eso es un primer punto, hay que analizar desde ese punto de vista. Otro sector interesante que José Tomás estábamos hablando fuera de cámara, fue justamente de las zonas francas. Y yo sé que es un lugar que tal vez mucha gente dirá, bueno, ahí solamente hay empresas ricas, porque todo el que está ahí no está pagando impuestos y son empresas grandes. Tenemos hasta
multinacionales que están ahí o producciones multinacionales. Yo le diría en ese caso, que fue mi comentario, nosotros tenemos que también tener cuidado en este sector en específico. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos en una situación geopolítica interesante en donde Estados Unidos no quiere saber mucho de China, que es la principal productora de ellos. Por lo tanto, ahora se está encuñando un concepto que se llama nearshoring, que es tú producir cerca de tu casa. Nosotros estamos cerca de Estados Unidos. Miami está ahí mismo. Tenemos acuerdos internacionales con ellos. Y puede ser interesante analizar, ok, si vamos a seguir con la zona franca, vamos a poner lugares específicos, en primer lugar, y también ver cómo captar con esos beneficios, si lo vamos a mantener, a las personas o a esas grandes empresas para que lleguen al país. Y el último punto también sería en el sector turismo, que es otro de los grandes, ¿verdad? O penúltimo punto, porque el sector turismo, que nosotros tenemos muy buenos amigos en el sector turismo también, pero hay que ver cómo estas políticas o esta reforma puede verse para beneficio de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo tanto en que quitemos completamente que esto es importante. Hay que quitarlo paulatinamente, ¿eh? Las inversiones no se le pueden quitar si se tiene una manta, no te la podemos quitar de una vez, porque eso asusta a dinero a futuro. Imaginen que a ustedes le digan, usted va a tener una inversión que se va a ganar 100 mil pesos por todas las reglas del juego. Y después digan, no, el gobierno inventó un impuesto y ahora usted no se va a ganar 100 mil pesos, sino 50 mil pesos. Uno está engañado, se siente. Entonces, esto hay que hacerlo paulatino, de poco a poco, y también focalizando en el futuro que se quiere de la República Dominicana. Lo digo porque, por ejemplo, en el sector turismo es el sector fuerte, ya lo tenemos reconocido, pero todavía hay lugares que se pueden seguir desarrollando para la República Dominicana. Yo tengo mucha visión en el sur ahora mismo porque yo creo que el futuro del país puede ir por ahí. Y sabemos que Pedernales es una zona donde se ha hecho mucho interés en crecimiento. Tú quitarle el incentivo a Pedernales es volverlo a estancar, en cierta forma, porque no es llamativo todavía para que siga siendo como, por ejemplo, la zona de Punta Cana, que ya se conoce, que incluso Punta Cana se conoció a nivel global primero que República Dominicana. Había mucha gente que conocía primero Punta Cana y después República Dominicana. Pero y que ya está consolidada. Y ya está consolidada, por eso le digo. Entonces en Punta Cana yo pienso que no son necesarios esos incentivos iniciales que son aplicados a esas empresas para que vean un atractivo en establecerse en ese sector. Lo mismo que yo pienso que también puede pasar en Puerto Plata, que en Puerto Plata el turismo tuvo una caída muy estrepitosa, entonces el gobierno ha comenzado un proceso como de crear facilidades para revitalizar el turismo en Puerto Plata. Yo pienso que en ese caso sí es factible y es conveniente que mantengan los incentivos en Puerto Plata. Pero yo pienso que ya Punta Cana, Miches y toda esa área no necesitan necesariamente esos incentivos. Yo tengo un problema con amigos míos porque la familia Ranieri no son muy queridos por nosotros. Pero realmente, ya hablando desde el punto de vista económico, habría que analizar qué tanto ya se ha logrado al máximo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los incentivos, hay que entender esto, los incentivos son para iniciar, no es para perpetuarse en el tiempo. Así que ceder en algunos puntos de inicio tal vez sí sea lo más recomendable para seguir, digámoslo así, que se vaya recaudando más. Pero aquí viene lo importante de la reforma fiscal, que es que vamos a pagar más impuestos. ¿Pero en qué se va a gastar eso? O sea, yo entiendo que, por ejemplo, el sector turismo no tuviera ningún tipo de problema si le quitan las exenciones siempre y cuando el sistema eléctrico del país funcione bien. Que ellos siempre tengan electricidad, y no solamente ellos, sino la sociedad en general, y no tengan que pagar ni inversores, ni plantas, ni nada de eso. Porque aquí hay un asunto interesante de la parte de la reforma fiscal, que es que nosotros como país tenemos que buscar en dónde a nosotros nos está afectando principalmente. Por ejemplo, cada uno de nosotros tal vez tenga que tener un inversor en la casa porque se va la luz todo el día. Es un costo agregado. O sea, al final, si nosotros nos ponemos a ver, a mí me conviene como país pagar un poco de impuestos para que mejoren la calidad de la electricidad en la República Dominicana, que yo tener que comprar una planta entera, que son 300, 400 mil pesos, que a mí tal vez me pongan a pagar 1,000 pesos mensuales, que al final yo con eso
ya resuelvo y no tengo que comprar ese alto costo que es una planta eléctrica para hacer un negocio, por ejemplo, pequeño negocio. Monegro, hay un gran problema, es que la gente ve una gran inequidad y como que aquí no hay una sincerización de la economía. Porque hasta en el abordaje que se hace sobre los temas de la economía, tú ves que están sesgados la mayoría de los economistas cuando hablan, porque se identifican con el gobierno para no buscarse problemas con el gobierno. Entonces aquí no hay una sincerización de la economía. Fíjate que ni siquiera mencionan las remesas, que es un regalo que le hacen los dominicanos a este país de 10,000 millones de dólares, que el gobierno hace lo que quiere. Entonces, con una serie de préstamos onerosos, y la gente no ve que se beneficia, porque cuando a mí me cobran en Estados Unidos la IRS, mis impuestos, pero si yo me enfermo, voy a cualquier emergencia y me van a atender de todo, y si no tengo dinero, no me cobran. Va un trabajador social y te dice, ¿usted tiene dinero? No. Pues ya váyase, no tiene que pagar, aunque sea un indocumentado. O sea, la gente dice, pago impuestos, pero yo veo los resultados. Ahora, este es un país que para cobrar impuestos está planteándose vivir como los países primermundistas, pero en la realidad, este país, yo no veo dónde está el plan para sacar a la gente de la pobreza, de esa equidad. Entonces, ¿dónde está, digamos, ese crecimiento holístico? ¿Cómo tú lo percibes? Marino, gracias por esa pregunta. Aquí voy a sacar la batuta de periodista de los padres míos para decir que justamente uno como economista intenta es llevarle la información más veraz a las personas. O sea, desde mi punto de vista, como criado por dos periodistas de larga envergadura y como bien mencionamos, para poder llevarle la mejor información a la gente. Mira, Doc, hay varias cosas que hay que entender. La República Dominicana no es Estados Unidos, para comenzar. O sea, nosotros tenemos un tema de que muchas veces nos queremos comparar con los países grandes sin tener el bolsillo de los países grandes. Exacto. Si nos vamos a endeudamiento, para decir algo, cada uno de nosotros pudiera decir, la deuda está alta. Nosotros en el sector público no financiero está alrededor del 50% del PIB, pero la de Estados Unidos está más del 100%. ¿Y ustedes estarían de acuerdo con que la República Dominicana tuviera el 100% de la deuda? Claro que no. ¿Del PIB en deuda? No, claro que no. Brasil también está en una situación que un país, digamos, más parecido, está en la misma situación. Tiene alrededor del 100% del PIB en deuda. Entonces, este tipo de factores son problemáticos, pero tenemos que ir viendo cómo lo podemos utilizar de manera inteligente. Y ahí es que vamos a la parte que es interesante de la reforma fiscal, que es la parte del gasto también. Cómo es que la estrategia del gobierno se va a manejar para o hacia ese camino de encontrar la mejor República Dominicana, el mejor proceso de la República Dominicana. Tú hablabas, por ejemplo, del sistema de salud de los Estados Unidos. El sistema de salud de los Estados Unidos tiene un tema a nivel real, que es que no es tan así que tú no vas a pagar, tú te puedes ir sin pagar, pero a ti te mandan una factura después a tu casa, con deuda, que tú tienes una deuda relacionada con los Estados Unidos, que lo vas a tener que pagar obligado porque se te dan ciertas limitaciones, ¿verdad? Pero al final, si tú consigues el dinero para pagarlo, ellos te lo van a pagar de una manera. Lo que pasa también en Estados Unidos es que hay muchos millonarios que pagan mucha de esa deuda y tú te enteras al año siguiente que alguien te ayudó, que es algo bueno, positivo. Pero como digo, es justamente por el alto nivel de movimiento económico que tienen y que allá hay millonarios que no saben qué hacer con su dinero. Mientras que aquí todavía estamos contando algunos pesos, ¿verdad? Es en ese sentido. Sobre el punto de que tú mencionabas que hay muchos economistas que tienen su bandera, yo le voy a ser sincero, yo diferencio mucho a un economista político de un político economista. Y la diferenciación primera es que el economista, que es político, prioriza la economía. O sea, aquí estamos sentados nosotros hablando con ustedes, pero, por ejemplo, todo el profesorado de INTEC sabe o entiende, tiene su alineación política o su alineación religiosa, cual sea su alineación, pero nosotros analizamos la economía como hay que analizarla, no para beneficiar ni a uno ni al otro. Nosotros podemos decir que justamente en el foro del 3 de julio vamos a tener personas que pudieran estar relacionadas con varios partidos y gobiernos distintos y que van a estar sentados ahí hablando y discutiendo de manera real la parte de la economía dominicana. Sin embargo, el político economista es una persona que muchas veces tergiversa términos hasta económicos, porque hay un tema interesante.
La economía es compleja y tenemos palabras muy bonitas que nadie entiende. Hay veces que entre economistas tenemos que decir, ¿qué es lo que tú quisiste decir? Ven, vamos a sentarnos 2 segundos y explícame ese nuevo término que tú estás sacando para uno entender qué es lo que estamos diciendo. Y justamente parte de los problemas de los economistas es que tenemos que llevar ese lenguaje al ciudadano a pie para que nos podamos entender mejor. Pero como les mencionaba, esos políticos que saben de economía son un problema para la sociedad en general, porque en vez de decir las necesidades reales que tiene la población, piensan en un partido y una bandera. Y ya respondiendo al punto principal, ¿qué tenemos que hacer? Mira, la reforma fiscal, como ya he mencionado, siempre nos concentramos en la parte tributaria, pero hay que concentrarnos en la parte del gasto. Es en la parte del gasto. ¿En qué queremos que el país gaste su dinero? Por ejemplo, aquí tenemos, como ya mencionamos, el gasto tributario que hay que revisarlo. ¿A quiénes vamos a seguir cubriendo o a quiénes no? ¿Y por qué se van a seguir cubriendo? ¿O por qué no? Tenemos que revisar también las inversiones a futuro que queremos como país. Por ejemplo, a nivel de transporte el país tiene un problema todavía. Aquí metros todavía solamente hay 2 metros, 2 líneas de metro y están en la capital. A mí me encantaría ver, por ejemplo, un metro conectado con Santiago. Un metro conectado con Punta Cana. Es más, un metro más simple todavía, conectado con el aeropuerto. Ya, así de simple. Un metro conectado con el sur. El sur no se puede seguir, o sea, el sur no se ha logrado desarrollar más, porque para allá la conexión es complicada. Desde que aquí se hizo la carretera nueva de Punta Cana, por allá se fue todo el mundo, porque al final el transporte y la electricidad y la conectividad son de los factores de desarrollo principales. Imagínense ustedes con un metro en Santiago. ¿Cuánta gente dejaría de vivir aquí en Santo Domingo y se irían a vivir a Santiago? Si pudieran llegar al centro de la ciudad en 1 hora. Porque uno para recorrer 3 kilómetros le toma 1 hora. Igualito. Entonces tú le dices, no, quédate en Santiago, es más barato que la capital, es más barato, hay una calidad de vida que es relativamente mejor en cierta forma. El santiaguero le encanta su Santiago. Y también a toda la gente del norte le encanta la zona del norte. Es igual que yo le digo a la gente de los pueblos, si es por ellos, se quedan en los pueblos. Pero que no hay dinero en los pueblos. Hay que venir a la capital. Entonces, una forma de desahogar muchas cosas es que vamos a gastar dinero en mejorar la conectividad del país, en mejorar el sistema de transporte del país. No es mejorar el sistema de transporte de la capital, sino del país en general. Y lo digo así porque uno vive aquí, uno se queja de los tapones de aquí. Pero parte del problema de los tapones de aquí no es que estén haciendo más amén y más semáforos. Es que aquí hay demasiada gente. Entonces busquemos la manera en que a la gente le guste o pueda, mejor dicho, porque le gusta quedarse en su pueblo o en su ciudad, pero que pueda quedarse en su ciudad o en su pueblo y todavía seguir generando la misma cantidad de riqueza que se pueda generar en la capital, o parecida, no la misma. Porque es de verdad, aquí viene mucha gente de los pueblos por un salario de 30 a 40 mil pesos. Y eso para ellos es muchísimo porque le pueden mandar una buena cantidad al pueblo y allá se hace de todo con eso. Pero tal vez allá, si tú le dices, no, tú te vas a quedar en tu pueblo por un salario de 25, de 30, se quedan tranquilos. ¿Por qué? Porque con eso ellos pueden hacer mucho, y no solamente pueden hacer mucho, sino que se desarrollan nuevos negocios, se desarrolla mejor el país y se desarrolla la idiosincrasia de un país como tal. El país no es la capital, el país no es Santiago, el país no es Punta Cana. Hay demasiados municipios, demasiadas provincias, y justamente, que por eso, como mencioné anteriormente, del Ministerio que uno también de los expositores, el ministro del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pablo Isa Contreras, también que fue profesor mío, desde ese ministerio ha desarrollado proyectos, tanto de conectividad, electricidad y todo esto, para el sur. ¿Por qué? Porque el sur tiene mucho potencial y se han dado cuenta de que no podemos ya seguir invirtiendo en la capital solamente. Porque invertir en la capital, es verdad, tenemos la mayor cantidad de personas del país en la capital. Principalmente en el distrito tenemos una densidad poblacional muy alta. Pero si seguimos así, vamos a tener problemas mucho mayores, tanto de transporte como de consumo eléctrico a nivel general.
Ok, esa actividad que ustedes van a tener el día 4 de julio, ese debate, esa discusión amplia sobre las reformas en sentido general o la reforma fiscal, ¿se proponen ustedes como universidad hacer un documento para presentarlo como propuesta al Poder Ejecutivo de lo que ustedes entienden que debe ser esa reforma fiscal, o desde qué perspectiva la plantean ustedes? Mira, del informe, un informe como tal, no tengo la información ahora mismo, de un informe como tal. Lo que sí lo vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales, a través de plataformas de YouTube, y también hay mucha gente invitada para poder justamente que llegue al gobierno. Y si me permiten, para decir justamente cuáles serían los paneles y los panelistas que van a manejarse en ese sentido, vamos a estar primero hablando sobre el contexto y la necesidad de una reforma fiscal, que yo creo que desde hace varios años ya eso es claro de que es necesario. O sea, año tras año, y yo siempre lo he dicho, busquen en los medios de comunicación desde cuándo se ha dicho que la reforma fiscal ya es impostergable. Y siempre se posterga. Entonces, por lo menos yo espero que en esta ocasión sí de verdad la cumplamos. Que como siempre he dicho, se ha discutido muchísimo sobre este documento. Entonces, vamos a hacerla algo completo, no un parche, algo completo. Y si hay alguna otra cosa que ajustar, vamos a ajustar sobre lo nuevo, no sobre un sistema tributario que ya está completamente desfasado en ese sentido. Y en este contexto y necesidad de la reforma van a estar exponiendo José Luis de Ramón y Richard Medina, que es el coordinador de la carrera de Economía, hablando justamente de esta necesidad y de este contexto. Sobre la magnitud y el objetivo de la reforma fiscal, también es el segundo panel, son 3 paneles consecutivos que se van a estar llevando. Vamos a tener economistas de alto nivel, como puede ser Rolando Guzmán, Germania Montaz y Roberto Despradel, hablando justamente sobre estos temas. Okay. Que son personas que, como bien pueden saber, conocen mucho, son asesores de larga data de instituciones tanto nacionales e internacionales, tienen un conocimiento amplio de la economía a nivel general y también de los sistemas económicos a nivel general. Y por último vamos a tener lo que es el panel que se llama Economía Política y Reforma, con Magdalena Lizardo y Pavel Isa Contreras. Que aquí en específico tiene una peculiaridad interesante, que es que Magdalena trabajó con el plan de desarrollo de la República Dominicana, el plan estratégico, que era hasta el 2030. Y Pavel ahora mismo es el que maneja el ministerio encargado de dar seguimiento. O sea, ese documento sale o inicia desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y se continúa justamente la revisión, ¿verdad?, la del seguimiento a través de este mismo ministerio. Por lo tanto, tenemos 2 puntos de vista, un punto de vista muy completo al respecto del panel de cuál pudiera ser ese futuro que estamos buscando con esta reforma y hacia el país, que es lo importante. La reforma tiene que estar buscando el país que queremos. Gracias, yo amo negro, un joven, una lumbrera, un joven economista. Dicen que de tal palo, tal astilla, de manera que haberte tenido aquí, siempre estamos disponibles, cuantas veces quieran. Cuando ustedes necesiten también venimos a su mundo, señores, y ustedes amigos.